con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Te honramos, Señor Jesús, con nuestras ofrendas y diezmos. Y en esta hora, Señor Jesús, nos proponemos y nos disponemos a recibir la palabra que proviene de ti, Señor Jesús, en nuestros corazones. Palabra, Señor, que sabemos que ha sido, Señor, revelada al corazón de nuestro pastor para nosotros, tus hijos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús hablamos que somos tierra buena, tierra fértil para recibir la palabra, Señor, y no solamente guardarla, Señor, atesorarla, sino que ponerla por obra, por práctica. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús, y estamos listos. El ambiente está propicio, Señor. La tierra está regada y remojada, Señor Jesús, para que la palabra, que sé que es como semilla, sea sembrada en nuestros corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. A ti gloria y a ti honra siempre. Y damos a ti, Señor, este aplauso para recibir tu palabra, Señor, para recibir de ti, Señor, todo lo que tienes guardado para nosotros en esta hora. Y recibimos al pastor. Damos la bienvenida a aquellos que se están conectando en esta hora a través de las redes para recibir la palabra que sabemos que ha de ser de bendición para cada uno. Dios les bendiga, Dios les guarde por aquí, pastor. Amén, aleluya. ¿Cómo se siente? Maravillosamente bien. Yo como sin desayuno. ¿Cómo se siente, iglesia? Maravillosamente bien. Aleluya. Estamos declarando y creyendo que a los que aman al Señor todo le ayuda para bien, y por eso cada vez que se nos preguntan cómo nos sentimos, no importando las situaciones, estamos maravillosamente bien en el Señor. Amén. Y el Señor me ha dado durante este tiempo, estos domingos que hemos estado aquí compartiendo la palabra del Señor, ministrar a través y aprender a través de preguntas. Y esta semana el Señor me puso en mi corazón unas preguntas muy curiosas, que a lo mejor algunos se le pueden, no sé, crear un poco de confusión o curiosidades. ¿Por qué el pastor va a hablar de esto? Y la pregunta que venía a mi vida, que me vino a mi corazón es: ¿cuándo fue la última vez que danzaste? El pastor va a dar clases de danza, va a ver aquí. Pero no va a dar clases de danza. Estuve escuchando clases y eso por internet, pero vamos a verlo de una manera diferente. Pero quiero que te quedes con la mente con eso. ¿Cuándo fue la última vez que danzaste? Y vamos a estar hablando de una historia que hemos hablado muchas veces, la sabemos de memoria, hasta los muñequitos, y hemos predicado 20,000 veces, pero vamos a estar hablando de uno de mis favoritos libros, que es el libro de Josué, el capítulo 1. Y me encanta cada vez que podamos aprender cosas nuevas de la palabra del Señor, que cada vez que la podamos escuchar, que aunque la escuchemos 100 veces, siempre las 100 veces vamos a aprender algo nuevo, porque así es la palabra del Señor. La palabra es viva y eficaz. Amén. Dice la palabra en el libro de Josué, los primeros 4 versículos, para poder poner algo de base. Primera de Josué, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Y lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que si todos la tienen, también digan amén. Si no la pueden ver en la pantalla. Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Gracias, Señor. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate Jordán
tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le damos, Señor, gracias por su palabra, que siempre nos bendiga, nos hable a través de ella, que no sea yo, que sea su espíritu que hable a través de mi vida, en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Y no voy a estar abundando mucho sobre esta historia, porque es una historia que ya conocemos bastante, pero quería usarla como una introducción a lo que quiero enseñar en esta mañana, que nos podamos entonces contestar la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que avanzamos? Y conocemos la historia que desde Éxodo, Moisés sacó al pueblo de Egipto después de 400 años de esclavitud, los hizo pasar por 7 desiertos diferentes, y pues fue Dios conquistando cada uno de ellos. Ellos pues, entonces llegan a donde está el río Jordán, el que estaba a un paso o cruzar, tú cruzabas el río y ya llegabas a Jericó, lo que era Canaán, que era la tierra prometida, que era una promesa que Dios le había dado al pueblo, que los iba a sacar de esclavitud, los iba a procesar por el desierto para poder cumplir una promesa que era un lugar donde fluía leche y miel, era un lugar de bendición, un lugar donde se iban a establecer como pueblo, un lugar donde ellos podían crecer, donde ellos podían ser identificados como pueblo del Señor, como ciudad, y ellos poder entonces comenzar a vivir una vida diferente a lo que ya habían vivido por largos 400 años. Y estaban entonces, por mandato del Señor, estaban como que se detuvieron un momentito allí en ese lugar donde estaban, frente a ese río Jordán, y pasó la historia, que es una predicación, que Moisés entonces tuvo una pequeña desobediencia, y entonces Dios le habla a Moisés, le dice a Moisés que él no iba a pasar o a entrar a este pueblo, a la tierra prometida. Entonces no se dice exactamente cuánto tiempo pasó, pero sabemos que entonces Moisés muere, y entonces el pueblo comienza una actitud de lloro, de queja, de que y no tanto el pueblo, sino que Josué, que era la persona que iba a sustituir, gracias por la ayuda, a Moisés, también estaba llorando. Entonces estamos aquí presentes, y no sé si se pueden hacer la imagen, la película, como yo siempre trato de hacerla. Está todo este pueblo que pasó lleva 40 años caminando por un desierto donde vio maravillas con Moisés, porque todo lo que ellos vivieron lo experimentaron a través de la relación que tenía Moisés y Dios. Ellos vieron el mar abrirse, ellos vieron antes las plagas que Dios usó en Egipto para poder entonces sacar al pueblo con poder. Vieron cuando la ropa se les fue creciendo, justamente que ellos crecían en el desierto, porque no había tiendas para comprar ropa, ni zapatos, ni nada, ni gorritos. Ellos manifestaron que la comida caía del cielo, que por las noches Dios los cubría con una sábana de fuego, por las tardes, por las mañanas se le cubría con una sábana de nube. Vieron tantas cosas, pero quien siempre tenía comunión con Dios, quien hablaba con Dios siempre era Moisés. Así que este pueblo que salió de Egipto tras las generaciones que fueron creciendo en el desierto,
cuando le contaban, le decían, mira, a través de Moisés Dios hizo esto, a través de Moisés Dios hizo esto otro. Y eso era la imagen que ellos tenían. Así que están en un panorama de que a quien Dios escuchaba y Dios hacía mover su mano, ya no está con nosotros. Así que no sé cuál era el llanto más grande que ellos tenían. Si fue perder a Moisés porque se murió, porque lo extrañaban, porque lo amaban, o simplemente porque pensaron de que ya no iba a haber más milagros para su vida. No sé por qué lloraron más, pero ahí estaba. Y más, yo me imagino que el pueblo llorando, ya no vamos a tener a Moisés, ya no sabemos quién entonces nos va a dirigir, ya no sabemos quién va a provocar milagros. Y cuando miraban a la derecha y veían que la persona que se supone que los levantara también estaba llorando, yo imagino que lloraba más todavía. Y es el panorama entonces donde nos encontramos en este momento. Y algo que entonces hablaba a mi espíritu es que Dios siempre tiene promesas que va a dar a nuestra vida para que nosotros entonces caminemos a esta promesa y poder verla cumplida para nuestra vida. Y siempre nos hacemos y nos podemos comparar con este pueblo, que Dios entonces los sacó de una actitud de esclavitud, los sacó de un lugar donde ellos pues estaban, que no eran ellos, que no tenían identidad, que no podían seguir hacia adelante sin fuerza. Dios los sacó por ese lugar, pero no los llevó nunca directamente a la promesa que ellos tenían, porque dicen los teólogos que la promesa lo pudieron haber alcanzado solamente en 40 días. Eso era simplemente ir camino directo de Egipto a Jericó, y llegaban bien rápido. Pero ¿qué Dios hizo? Dios entonces los atravesó por desierto para procesar su vida, su corazón, su carácter, su pensamiento, su lengua, toda su vida, todo su ser, para que ellos pudieran recibir la promesa y poder disfrutar de esa promesa. ¿Y cuántos saben que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros? Amén. Dios tiene promesas que ya ha cumplido. Hay promesas que ya han sido enviadas desde el cielo, pero están en las nubes todavía esperando para el momento correcto para poder nosotros recibirla y disfrutarla. Y hay promesas con nuestro nombre todavía en los cielos esperando que pueda ser enviada a nuestra vida. Pero ¿qué hace Dios? Dios, igual que el pueblo, nos pasa por diferentes procesos en nuestra vida para poder nosotros prepararnos a poder recibir la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Porque si la recibimos antes de ser procesados, podemos echar a perder la promesa que nos dio. O si no, pensamos que eso no es lo que estamos esperando. Recibimos algo y decimos, espérate, esto no era lo que yo estaba esperando. Y Dios diciendo, pero es que esto es lo que te conviene. Es esto lo que tú necesitas. Es esto lo que, yo sé que a lo mejor no es la manera que me lo estás pidiendo, pero si yo te lo doy como tú me lo estás pidiendo, lo más seguro no lo vas a poder manejar, lo vas a hacer a perder y se va a formar un caos. Por eso Dios sabe las cosas y nos va a dar a nosotros de acuerdo como nosotros necesitamos. Pero estamos hablando de un Dios que también y me encanta porque Dios también cumple con antojitos. No sé cuánto Dios lo ha bendecido con antojitos, porque a veces decimos como que por la mente, ay Señor, si yo tuviera y el Señor viene igual y abre los cielos, abre las puertas y ahí está. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? Me encanta compararnos con esta historia y este pueblo, porque este pueblo cuando entonces perdió a Moisés, comenzó a llorar, y lo que comenzó a pasar por su mente era de que de ahí no iban a poder seguir a la promesa que el Señor tenía preparada para su vida. Y su mentalidad muchas veces, como podemos ver muchas veces, su mentalidad era de volver para atrás. Hemos caminado 40 años, pero podemos volver 40 años más para atrás, a donde estábamos antes, aunque estábamos encerrados, presos, sin identidad, sin bendición, sin promesa, sin nada. ¿Por qué pasa estas cosas? Porque a veces pasan procesos en nuestra vida y los procesos, en vez de empujarnos, en vez de fortalecernos, ¿por qué? Porque a veces no entendemos los procesos que Dios está haciendo, como Dios estaba haciendo con el pueblo, y lo que crea en nuestra vida es simplemente estrés.
aprendí esto y me gustó. El estrés dice que es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Pero también escuché y aprendí que el estrés viene por la acumulación o la suma de muchos miedos a nuestra vida. Cuando nos da miedo por algo, nos crea un estrés tan fuerte que entonces eso nos crea como una muralla o un deseo de no seguir hacia adelante, sino echar para atrás. Y yo sé que esto te lo sabes, lo han aprendido muchas veces, ¿no? Como por ejemplo, a veces vivimos, o el miedo mayor a veces que vive la humanidad, el pueblo, es el miedo de no tener lo suficiente para poder entonces pagar cualquier cosa, pagar la casa, pagar el carro, pagar la escuela o no sé qué más se pueda pagar. Y ese miedo a veces lo que hacemos, que tratamos entonces de esconderlo detrás de algunas cosas para poder nosotros, como quien dice, levantarnos nosotros con nuestra fuerza, como podamos, poder seguir hacia adelante. Y cuando entonces tenemos el miedo a no tener lo suficiente, a veces lo escondemos detrás de mucho trabajo. Y tenemos que buscar 3 o 4 trabajos porque nos da miedo a no tener lo suficiente para poder entonces pagar lo que tengo que pagar. Están conmigo hasta ahora, ¿verdad? A veces el miedo a fracasar. Y a veces lo escondemos detrás de nuestro carácter. Nos mostramos como que conmigo nadie puede, como que y estamos como que con las uñas así como los gatos. Que arruñamos a quien se nos pegue. Como también existe el miedo a triunfar. Que aunque se escuche algo imposible, pero sí hay personas que le dan miedo a triunfar. ¿Y cómo le escondemos? A veces le escondemos posponiendo las cosas. Y llegan momentos a nuestra vida y dicen, no, vamos a esperar un momentito más. ¿Por qué? Porque tiene miedo a fracasar. A fracasar no, a triunfar. Amor tiene miedo de cuando triunfe dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto que alcancé? Y a veces entonces los problemas o las situaciones o los procesos de nuestra vida nos crean un miedo en nuestra vida, que ese miedo se convierte más fuerte a cada promesa que el Señor tiene para nuestra vida. Y cuando entonces llega ese miedo y nos da ese estrés a nuestra vida, no podemos ver o no podemos creer que el Señor tiene una promesa que tiene que cumplir en nuestra vida, pero por ese miedo, por ese estrés, no queremos avanzar ni hacer lo que tenemos que hacer para poder ser cumplida esa promesa en nuestra vida. Y así estaba este pueblo. Este pueblo había sido procesado, había sido preparado, y estaban a momentos de simplemente cruzar un río y poder entonces hacer lo que el Señor la iba a enviar a hacer para poder hacer cumplir, ver cumplida esa promesa en su vida. Y en estos días escuché algo y quería compartirlo, un dato curioso, que no sé si se acuerdan de la película de Karate Kid, pero la primera, la de Daniel San, no la de la hora me gusta más, pero el mensaje es mucho más diferente. Y escuchando esto de esta película, yo pienso entonces que quien escribió la película tuvo que haber sido cristiano o tuvo que haber tenido experiencia en el Señor. Ese pastor, ¿cómo es eso? Si tú evalúas de la manera entonces de este muchacho Daniel San, que era un muchacho que le daban mucho, que abusaban con él, que no tenía ningún tipo de fuerza física, conoce a un señor mayor, el señor mayor es un experto en artes marciales y demás, yo quiero aprender artes marciales, el señor se lo lleva a una casa de madera que tiene cerca de un lago, y allí entonces comienza un proceso con este Daniel San. Entonces el señor Miyagi lo envía a pintar la casa, pero le dan, hay detalles a veces que llegan a nuestra vida y no entendemos y creemos que las cosas las podemos hacer a la manera que yo lo he aprendido y no a la manera del Señor, porque cada vez que este Miyagi le daba una instrucción de hacer algo, mira, píntame la casa, le daba la instrucción de cómo lo iba a hacer. Le decía, vas a hacer de arriba
abajo, no hacia los lados, de arriba, abajo. Y así Dios hace con nosotros. Y entonces después le decía, ahora vas a brillar los carros, vas a brillar como en circulitos para adentro. Después era lijar el piso de afuera y era pisar con círculos para afuera. Después lo otro era pintar también la verja y también era para los lados. Y llegó un momento que Daniel San se cansó y dijo, este está abusando de mí, este está todo lo que no ha podido hacer para no tener que pagar a otro, lo está haciendo conmigo, está haciendo las cosas y yo no estoy aprendiendo ningún tipo de karate, ya yo me cansé y no sé cuántos se han sentido de esa manera. A veces llegan procesos a nuestra vida, y procesos. Dice, el Señor no quiere. Me dicen que los procesos me van a llevar a la promesa del Señor, que espere, que aguante, porque estos procesos no se acaban y yo no veo que el Señor está haciendo algo. Y un momento dado, cuando Daniel San se cansó y dijo, mira, yo me cansé, no quiero ir más para karate, tú no me has enseñado nada. Y yo, ponte ahí, porque ahora vas a ver todo lo que has aprendido. Y cuando se dio cuenta, era un experto en defensa personal. Era un experto en karate, simplemente pasando los procesos que el señor Miyagi le había enseñado. Y Dios trabaja de la misma manera con nosotros. Dios permite que procesos lleguen a nuestra vida, no simplemente para dañarnos, no para detenernos, no para hacernos sufrir, simplemente para fortalecer nuestra vida y que podamos enseñar, que podamos ser cambiados, que podamos ser transformados para poder entonces entender el tiempo cuando llegue la promesa en nuestra vida. Así que cada proceso en nuestra vida siempre va a ser para fortalecernos y prepararnos para el próximo proceso que va a llegar a nuestra vida. Porque Dios no va a ser como una varita mágica que a lo mejor va a eliminar el proceso, nos va a sacar desde el proceso de nuestra vida, que simplemente nos va a ayudar y nos va a fortalecer para cuando estemos de proceso en proceso, mi vida vaya fortaleciéndose, vaya creciendo, para yo poder entender cada proceso de nuestra vida y que cuando llegue el proceso aquí en nuestra vida nosotros podamos decir gracias Señor, porque de este proceso yo voy a salir más fuerte. Pero cuando no entendemos todo este proceso y no entendemos estas cosas que el Señor hace para nuestra vida, pues nosotros simplemente nos alejamos, decimos, pues Señor, yo no veo lo que tú estás haciendo, mejor yo me alejo, mejor yo me voy para mi casa, hago las cosas a mi manera, simplemente por no entender los procesos del Señor. Porque si Daniel San hubiera entendido los procesos, se hubiera quedado de verducho, que lo siguieran abusando. Amén. ¿Qué Dios está buscando? Dios está buscando que cada proceso de nuestra vida, el poder nosotros entender que lo está haciendo para fortalecernos y hacernos crecer. Y nos está simplemente llevando al cumplimiento de cada promesa que Él tiene para nuestra vida. Y el problema es que entonces cuando no entendemos estos procesos, hacemos las cosas a nuestra manera, tomamos las decisiones como nosotros pensamos, hacemos las cosas pues no como Dios desea, y Dios durante los procesos comienza entonces a primero hacer cosas para poder llamar tu atención y dejarte saber que te está fortaleciéndote, dejándote saber que te está enseñando, dejándote saber que algo está haciendo, que aunque tú no veas que está haciendo nada, pero algo Dios está trabajando. Y en esos procesos, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, es que son como que dejan saber al Señor las opciones para Él poder procesar nuestra vida de tal manera que podamos recibir ese proceso. Y a veces por nuestras decisiones y por lo que hacemos y por lo que nosotros emprendemos en nuestra vida, simplemente le dejamos pocas opciones a nuestro Dios para poder llamar nuestra atención. Y cuando vemos esta historia, vemos que Dios bendijo al pueblo, como le estaba diciendo, con grandes cosas, con maravillas. Ellos no tenían ni que cultivarle la tierra, ellos simplemente recibían la comida del pan del cielo. Ellos de las plantas tomaban agua, Dios le daba todo a ellos. Pero aún así, en cierto tiempo, ellos simplemente
quitaban su mirada del Señor, hacían lo que no tenían que hacer, hacían las cosas a su manera, comenzaban a adorar a otros dioses, y que el pueblo comenzó a hacerle, a provocar al Señor, dejarle poquitas opciones al Señor. Y el Señor decía, yo tengo que hacer algo grande para poder entonces que el pueblo no ponga su mirada en un hombre, sino que ponga la mirada al cielo. Así que Dios no le dejaron más opción que simplemente quitarle a Moisés, para que entonces el pueblo comenzara no a mirar a Moisés, sino comenzara a mirar al cielo. Y en ese momento entonces, donde Moisés fue quitado, donde el pueblo entonces tenía que tomar la decisión que iba a hacer, si iba a regresar para atrás o simplemente iba a seguir creyendo de que la promesa iba a ser cumplida para su vida, seguir hacia adelante. Dios comienza a Josué a darle unas instrucciones y a decirle qué era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y por eso entonces Dios comienza a decirle a Josué en el versículo 2, le dice, mira, ya pues Moisés ha muerto, te toca a ti ahora levantarte, pasar este Jordán, o sea, pasar este proceso que están pasando, y que todo este pueblo pase también a la tierra, a la promesa que yo tengo para su vida. Amén. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán y tú y este pueblo y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que si yo le estaba diciendo a Josué, el tiempo entonces, no te voy a quitar del proceso de que estás pasando, pero el tiempo de levantarte y comenzar a atravesar el proceso que estás viviendo, porque vas a llegar, por pasar este proceso, vas a llegar a la promesa que yo tengo para tu vida. Entonces, le dio unas razones de cómo y qué razones Dios... Léelo como lo puso aquí. ¿Cómo y qué razones Dios le da a Josué para ir tras las promesas? La primera está en el versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cada vez que Dios te va a pasar por un proceso y te va a llevar al cumplimiento de una promesa, te va a dejar saber que va a estar contigo, te va a dejar saber que va a extender su mano, te va a dejar saber que como estuvo con otras personas, otros que también pasaron por el proceso, de igual manera va a estar con nosotros. Lo primero que Dios nos deja saber es que no vamos a estar solos, que vamos a pasar por el proceso, pero Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Por eso le decía entonces a Josué, yo sé que estás pasando por un proceso y por un proceso difícil, pero levántase porque igual como estuve, como se, voy a estar con ustedes y van a poder llegar a la promesa que tengo para su vida. Así que lo primero es que el Señor siempre va a estar contigo. ¿Qué razones y cómo entonces Dios quería que Josué pasara a la promesa? En el versículo 6 le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. ¿Qué Dios le estaba diciendo? Tienes que ocuparte también de otros. O sea que Él no se iba a levantar solamente por Él. Él se iba a levantar porque si Él no se levantaba, el pueblo tampoco se iba a levantar. Y hay personas que están esperando por ti, hay hijos esperando por ti, hay nietos esperando por ti, hay vecinos esperando por ti, hay compañeros de trabajo esperando por ti, que tú te levantes y te esfuerces y que aunque estés en proceso, tú te puedas tomar la decisión de levantarte y decir, Señor, este proceso ha sido difícil, pero tú has dicho que estás conmigo, que no me dejarás solo, así que me levanto y comienzo a caminar. Porque siempre hay gente que va a esperar por nosotros. Y Dios le dijo a Josué, repartirás a este pueblo. De igual manera Dios nos dice a nosotros. Nosotros somos los que vamos a repartir a nuestra casa. Vamos a repartir nuestro matrimonio, vamos a repartir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, para que entonces ellos puedan levantarse y creer que el Señor también tiene una promesa que cumplir para sus vidas. Y ¿qué es lo lamentable de esto? Que a veces entonces pensamos, en vez de pensar en otros, primero pensamos en nosotros mismos. Y pensamos, bueno, Señor, cuando tú me bendigas a mí, entonces yo voy a bendecir a otros.
Señor, cuando llegue algo para mi vida, cuando tú me levantes, cuando tú hagas algo para mí, cuando yo esto y yo lo otro, entonces pienso en los demás. Pero la palabra dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. La matemática es bien sencilla. Para poder recibir hay que dar. Y si yo no me doy para otros, si no me levanto por otros, no voy a poder yo entonces tomar, adquirir esa fuerza para poder levantarme. Y eso lo vemos también cuando Elías fue a donde la viuda y le dijo, mira, dame agua, después le dijo, dame un pan, y la viuda le decía, mira, solamente tengo harina y aceite para mí y para mi hijo. Y Elías le dijo, hazme para mí. O sea, olvídate de ti y de tus hijos, dale a otros, porque eso va a provocar que haya una promesa cumplida en tu casa que no va a faltar harina ni aceite. Así que cuando nosotros nos levantamos simplemente pensando que vamos a poder bendecir a otros, que vamos a poder levantar a otros, que otros también van a ser esforzados y valientes para poder pasar el proceso, Dios nos va a bendecir en ese proceso. Amén. Entonces, en el versículo 7, después que le dijo, Señor, ocúpate de los otros, entonces Dios le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Entonces le dijo, pues ahora ocúpate por ti. Primero preocúpate por los demás, para que otro se levante, ahora comienza a preocuparte por ti. Y decía, simplemente esfuérzate. Y muchas veces Dios le tuvo que repetir, como 4 veces, no temas, esfuérzate, sé valiente, levántate, para que no internalizara, lo dije bien, para que se le grabara en la mente que él tenía que levantarse y poder pasar este proceso, el cual estaba viviendo. Entonces, si nos preguntamos cómo nos ocupamos de nosotros mismos, pues simplemente como dice ahí también, y dice el versículo 8, el cual nosotros podamos alejarnos de las cosas que nos separan del Señor. Me estoy ocupando de mí mismo. Cuando estoy sacando tiempo para leer la palabra, me ocupo de mí mismo. Cuando estoy teniendo el tiempo para yo poder tener la comunión con el Señor, sacando tiempo en oración, me estoy ocupando de mí mismo. Amén. Y en el versículo 9, entonces, Dios le dice, mira, otra vez le repite, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Porque cada proceso de nuestra vida Dios nos va a seguir repitiendo, yo estoy contigo. Adelante, esfuérzate, levántate, cree de que hay una promesa para tu vida, no te rindas, sigue hacia adelante, Dios te va a seguir repitiendo lo mismo, sea, como decía ahorita Esencia, que prendo una emisora, una canción y salen las canciones y me hablan y me motivan a seguir caminando, o alguien nos habla, nos envía un mensaje, prendemos el televisor o las redes sociales y escuchamos una palabra que nos da ánimo, porque Dios de todas maneras quiere hablar a nuestra vida para que nosotros no nos sintamos solos, comenzamos a creer de que hay una promesa para nuestra vida y que podamos esforzarnos y levantarnos para poder caminar y llegar a la promesa que el Señor tiene para nuestra vida. Amén. Ahora Dios le dijo a Josué lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Le dijo, siempre estaré contigo, ocúpate de los demás, comienza a ocuparte por ti mismo. Y ahora Josué tenía que tomar entonces la decisión de lo que iba a hacer. Igual que cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión qué vamos a hacer de nuestra vida para poder nosotros alcanzar la promesa que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Cómo entonces Josué le iba a demostrar al Señor que él se había esforzado y se había levantado? Y es como dicen por ahí, que las acciones valen más que 1000 palabras. Lo dije, ¿verdad? No sé qué sabio lo dijo, pero como nosotros lo escuchamos bastante, las acciones valen más de 1000 palabras. Así como Josué iba a esforzarse, a levantarse y a demostrarle al Señor que había tomado una buena decisión, simplemente con lo que Dios quiere decirte esta mañana, preparándose. En el versículo entonces 10 y 11
Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días poseeréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y yo me imagino que el pueblo de se volvió loco. Josué no sabe lo que está hablando. Moisés ya no está, que es el que nos dirigió hasta este lugar y que era el que hablaba con el Señor. Estamos aquí llorando con miedo porque no sabemos, lo que queremos es volver para atrás. Pero Josué tuvo que levantarse y tomar una decisión y demostrarle al Señor, decirle, Señor, yo me voy a levantar, me voy a esforzar, voy a creer en tu palabra, voy a creer que hay una promesa para mi vida. Así que, ¿cómo manera yo te voy a poder demostrar? Simplemente preparándome. Y dice al pueblo, prepárate porque vamos a ver la promesa que el Señor nos ha dado. Que hemos pasado por muchos procesos, llevamos 40 años caminando de proceso en proceso y a lo mejor hemos visto bien lejos la promesa del Señor, pero Josué le dijo y lo profetizó, hasta lo profetizó y lo dijo, no sabemos qué va a pasar, pero vamos a prepararnos porque de aquí a 3 días vamos a recibir lo que el Señor ha dado. Así que una de las maneras que podemos nosotros dejarle saber al Señor, Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en cada palabra que tú has dado a mi vida, yo creo, Señor, en el llamado que tú has dado a mi vida, es simplemente preparándome para poder yo recibir lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Los otros días estaba Edwin que comentaba sobre una película que hemos visto bastante, Percy de Giant, peleando con los gigantes, que uno de los conserjes le decía al dirigente, que decía que había una lluvia que venía, pero entonces habían 2 extranjeros, ¿no era así que decían? Que ellos tenían que tomar la decisión y creer en esa palabra si iba a llegar la lluvia o no. Y dice que uno pues simplemente se sentó a esperar a ver si la lluvia venía, pero otro lo que hizo fue preparar el terreno para cuando llegara la lluvia. Y cuando tú entonces te preparas, tú estás creyendo de que va a venir para tu vida esa promesa, porque sabemos que quien preparó ese terreno fue el único que recibió los frutos, el que estaba esperando. Al otro simplemente se le hizo muy tarde de comenzar a preparar el terreno ya cuando la lluvia estaba. Por eso cuando estemos en proceso, estemos como estamos pasando, Dios te dice esta mañana, prepárate porque hay algo que viene pronto para nuestra vida. Prepárate porque la promesa que yo te he dado, lo que me estás pidiendo, pronto va a ocurrir, pero tenemos que prepararnos para poder entonces recibir lo que el Señor que tiene para nuestra vida. Y es una manera de hablarle al cielo y dejarle saber al Señor, Señor, yo estoy aquí esperando y creo en cada promesa que tú tienes preparada para nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a preparar entonces? Hoy el mensaje no es muy largo, no sé cuánto tiempo llevo, pero no sé, un mensaje muy largo. ¿Cómo yo me preparo entonces? Y la mejor manera de yo poder entonces prepararme o demostrarle al Señor que estoy preparado para poder recibir esa promesa es simplemente siendo una persona obediente. Cuando ellos se pasaron por después que Josué le dio la palabra, le dijo 3 días, vamos a pasar este Jordán, vamos a recibir lo que el Señor tiene para nuestra vida, prepárense. Ellos tuvieron que prepararse, preparar comida, preparar todo lo que tenían, recoger todo para poder entonces pasar ese Jordán. Dios abrió el Jordán, ellos pasaron en seco o bien bajito, cruzaron, llegaron a un lugar, a Jericó, donde había unas murallas enormes, donde había un ejército bien preparado y ellos no tenían yo creo que ni una onda. Y Dios entonces le da la locura de darle una instrucción de decirle, mira, lo que van a hacer, que por 7 días van a darle vueltas a esas murallas. Por 7 días, una sola vuelta. No van a hablar, no van a hacer nada, simplemente dar la vuelta. Y el 7º día van a darle 7 vueltas, pero
a la vuelta 7, simplemente van a comenzar a gritar, van a comenzar a sonar trompetas y así. Yo imagino que todo el pueblo dijo, Dios se volvió loco. A veces Dios nos pasa por procesos que no entendemos, nos da instrucciones que no entendemos, nos habla palabras que no entendemos, pero simplemente cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, le estamos dejando saber al Señor, estoy preparado para lo que voy a recibir, para lo que tú tienes preparado para mi vida. Porque ellos simplemente, aunque no entendían, aunque no sabían cómo Dios lo que iba a hacer, simplemente fueron obedientes y a la 7ª vuelta simplemente comenzaron a gritar, sonaron las trompetas y pudieron manifestar una gran victoria en aquel lugar porque Dios le dio a aquella ciudad y se pudieron establecer allí como ciudad, pudieron tener identidad nueva en el Señor y simplemente ellos recibieron lo que Dios le había prometido simplemente por ser obedientes. Y hay una promesa, hay promesas de victoria que todavía no hemos podido alcanzar. Pero el Señor te está diciendo esta mañana, prepárate porque vas a ver la gran victoria. Prepárate porque hay una promesa de victoria para cada vida, para cada hogar, para cada niño. Dios va a hacer cumplir, Dios algo va a hacer en nuestra vida. Simplemente tenemos que prepararnos para poder recibir la promesa que el Señor tiene para nuestra vida. Y para poder seguir entendiendo esta parte, me quiero entonces trasladar un poco más al principio de esta historia en Éxodo capítulo 14. En Éxodo capítulo 14 vimos que en Josué no fue la primera vez que el pueblo estaba frente a un mar sin saber qué hacer. Que estaba con estrés, con miedo, que estaba con el deseo de volver para atrás. Cuando ellos salieron de Egipto, que salieron gozosos, cantando, alegres por la liberación después de 400 años, se vuelven a encontrar otra vez con otro mar, ya, por primera vez por un mar, que era el Mar Rojo. Entonces en ese mar, ya Moisés todavía estaba, ellos pues buscaron dirección con Moisés, tú nos trajiste a este lugar, estamos frente a este Mar Rojo, a este proceso, ¿por qué entonces no volvemos para atrás? Y a veces volvemos al mismo patrón, los miedos siempre nos dan, nos llaman como que para poder nosotros el deseo de poder volver para atrás, de que decir, mira, ya no puedo más, ya no tengo más fuerza, ya no puedo seguir hacia adelante. Y el Mar Rojo siempre va en nuestra vida, va a representar un gran proceso de que no vamos a poder, como que no sabemos o tenemos, no tenemos la seguridad de que vamos a poder atravesar el proceso que estamos viviendo. Porque ellos frente a ese gran mar, ellos no sabían o pensaban que era imposible poder cruzar ese mar por lo grande que era, y más rodear a ese mar era imposible también. Así que ellos pensaron, de aquí no vamos a salir nunca más. Y cuando entonces tenían la mentalidad de querer entonces volver para atrás, pues le da entonces tienen la sorpresa de que los egipcios también estaban detrás de ellos, acercándose a donde estaban ellos. Así que ellos miraban al frente, veían un proceso, veían a la derecha, veían otro proceso, veían a la izquierda proceso, veían atrás, veían otro más proceso, y no sé cuántos en la vida nos hemos sentido así. Que estamos frente a un gran proceso y miramos para atrás y viene otro proceso y no estamos saliendo de uno y estamos en otro. Y ahí es entonces el momento que Dios te dice, prepárate. Amén. Que Dios entonces le dijo a Moisés en el versículo 15 del Éxodo 14. Eso no estaba en la pantalla. Éxodo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y le dijo, dile a los hijos de Israel que marchen. Amén.
Y me imagino a Moisés le dice, ¿qué? ¿Cómo que tú dices, Señor, que estamos frente a este mar rojo? Que no podemos cruzar este mar rojo. No, imposible darle la vuelta al mar rojo. Vemos para atrás y están los egipcios detrás de nosotros viniendo con su cabalgura, con sus armas, un ejército enorme con sus caballos. Y tú me dices que le diga a este pueblo que marche. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, dile al pueblo que se prepare. Aleluya. ¿Cómo se iban a preparar? Lo que el Señor quería, que este pueblo cambiara su actitud. Así que la segunda forma que yo me puedo preparar para recibir lo que el Señor tiene para mi vida es cambiando mi actitud entre los procesos. Así que Dios le estaba diciendo a Moisés, dile a este pueblo que piense diferente. Dile a este pueblo que piense que ya no va a volver para atrás, de que aquí no va a pasar más nada, de que Dios no iba a hacer más nada para ellos. Ellos tenían que cambiar su actitud y comenzó a decirle, marcha, prepárate porque hay algo grande que el Señor iba a hacer en su vida. Y cuando entonces ellos comenzaban a pararse, a marchar, a creer, a cambiar su actitud, entonces como dice la canción que le gusta a la pastora, Dios comenzó entonces a enrollarse las mangas, porque Dios estaba preparándose para poder crear una manifestación gloriosa frente a ellos, porque ellos estaban preparados para recibir la promesa que el Señor le había dado a ellos. Así que cuando hay momentos, procesos que tú no sabes para dónde vas, si mirar a la izquierda, si ir para la derecha, si ir para atrás, tú no sabes, prepárate, cambia tu actitud, comienza a marchar, prepárate porque el Señor va a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Es el momento donde esos procesos difíciles, donde yo tengo que esforzarme, como le decía el Señor a Josué, ser valiente, el poder seguir creyendo en su promesa, en su palabra, el poder yo seguir leyendo la palabra, seguir tiempo de oración, tiempo de congregarme, de poder yo demostrarle al Señor, Señor, te estoy demostrando, Padre, que yo creo en tu palabra y que me estoy preparando para recibir lo que tú quieres para nuestra vida. Aleluya. Lo que le gusta anotar, yo sé que esto lo le gusta anotar. Escucha esto, un amigo, y esto lo aprendí, un amigo jamás o nunca te va a impulsar de la manera que un enemigo va a impulsar tu vida. Al nivel que el Señor tiene preparado para ti. Un amigo nunca te va a impulsar de la manera que un enemigo lo va a hacer. En Éxodo 15, versículos 3 y 4, Éxodo 14. El versículo 3, Dios dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto, lo ha encerrado. Y a veces el enemigo de nuestras vidas va a pensar que ya ellos te vienen ya encarcelados, que ya Dios no va a poder hacer nada, que ya Dios no va a hacer nada, y es que entonces ahí es que Dios se va a glorificar. Dice la palabra en el versículo 14, y yo, hablando al Señor, Dios, endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y será glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los ejércitos que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. O sea que Dios fue el que le puso en el corazón al Faraón a ir detrás del pueblo. Y tú dices, pero es que esto no tiene sentido. ¿Cómo Dios le va a dejar que el enemigo vaya a donde estaba el pueblo que estaba frente a un mar rojo que no podía cruzar? Simplemente porque si el enemigo no hubiera llegado a aquel punto, en aquel lugar, el enemigo hubiera vuelto a Egipto. El pueblo hubiera volvido a su esclavitud. Hubiera vuelto. Gracias, maestro, aquí. Porque hay procesos en nuestra vida que llegan simplemente para Dios darte una patadita, decirte, vamos, síguese adelante, muévete, vamos, esfuérzate, levántate. Hay una promesa que está esperando para ti, pero tienes que pasar este proceso, porque si no pasas este proceso, no vas a poder ver la promesa que tengo ya preparada para tu vida. Así que la historia pudo haber sido diferente. Este pueblo se pudo haber regresado a Egipto y decirle, hermano Faraón, vamos a hacernos esclavos otra vez aquí hasta que nos muramos, hasta que no existan más generaciones.
pero Dios le quiso ayudar, Dios le quiso dar un empujoncito, Dios le quiso despertarlo, decirle, para que entonces ellos pudieran entender que solamente Dios tenía poder para poder hacer algo, transformar, hacer, mostrar su gloria en aquellos, en su pueblo, para que ellos puedan ver cumplida la promesa que el Señor tenía para su vida. Así que los procesos de nuestra vida nunca van a llegar para detenernos, ni para matar nuestra vida, ni para que nosotros podamos mirar hacia atrás. Casi siempre van a llegar para fortalecernos y poder impulsarnos al otro nivel que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Y con esto sí ya quería terminar como pastor. Ya les dije que para prepararse tenemos que ser obedientes a nuestra palabra, a la palabra del Señor. Le hablé que entonces también tenemos que, para poder prepararnos, cambiar nuestra actitud, para poder entonces en los procesos poder nosotros levantarnos y creer que el Señor tiene algo para nuestra vida y prepararnos marchando, siendo fuertes y valientes, como el Señor mandó a Josué, que también lo seamos. Y lo tercero, y así nos vamos a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que lanzamos? Y quería, le decía a la pastora, consígueme un bultito, porque hoy no voy a hacer de María. Me falta el pelo largo, la sandalia. Dice el versículo 19 y 20 del capítulo 15. Vemos que el Señor mostró su gloria, el Señor por ellos prepararse, por ellos entonces ser obedientes a la palabra, al mandato del Señor. Dios abrió el mar rojo de una manera gloriosa, como Dios también va a abrir puertas a nuestra vida por ser obedientes y prepararnos y cambiar nuestra actitud. Dios entonces, ellos vieron que entonces Dios se encargó de sus enemigos, destruyó los carros que venían, les quitó las gomas para que no pudieran seguir detrás de ellos. Y cuando entonces ese pueblo cruzó por el completo el mar rojo, el cual ellos vieron una maravilla, porque pudo haber sido algo grande que ellos pudieron pasar, donde había murallas de agua, que había peces grandes pasándoles por el lado y no podían hacerle nada porque estaban dentro de las aguas. Y ellos pudieron ver ese proceso, y yo sé que cada uno de nosotros vamos a poder ver ese proceso. Que Dios nos va a atravesar por el proceso que estamos viviendo, por la situación, y vamos a ver cosas movernos de nuestro lado, vamos a ver cómo el enemigo se va a detener, vamos a ver cómo puertas que han querido detener nuestra vida se van a cerrar, y vamos a ver puertas gloriosas del Señor abriéndose para nuestra vida. Y dice que entonces el capítulo 15 comienza que cuando ellos cruzaron, comenzaron a celebrar, comenzaron a cantar un cántico al Señor, agradeciéndole la victoria que les había dado. Y en el versículo 19 y 20, el 19 dice: porque Faraón entró cabalgando con sus caballos, con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y Dios va a estar con nosotros en nuestro proceso. Pero dice en el versículo 20: María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y ya algo que venía a la mente, algo que aprendí, es que esta mujer, lo más seguro, no se puso a buscar entre las cosas. Dijo: mira, yo tengo un carro allí, hay una maleta, detrás de esa maleta tuvo que haber puesto algo, tengo algo por allí que necesito. María estaba preparada para celebrar la gran promesa que el Señor tenía. Así que cuando entonces ella pasó el mar rojo, que Dios que el Señor simplemente
Sacó de su cartera y dijo, yo estaba preparada. ¡Ay, qué Yo lindo! estaba preparada para celebrar la promesa que Dios tiene para mi vida. Y cómo entonces yo me preparo para yo poder recibir la promesa que el Señor tiene para mi vida. Es que yo estoy preparado para celebrar la gran ¡Qué victoria. lindo! Así que en esta hora usted va a buscar todas las cajas de Kleenex, de paño que se había comprado en su casa, la va a devolver a no sé si la compró por Amazon y se va a comprar un cartero y dice, Señor, me voy a preparar porque hay una gran victoria de la promesa que tú tienes para mi vida, Señor, y lo voy a dejar allí puesto en mi casa, en la cartera. Voy a comprar uno para mi carro, uno para la iglesia, uno para todos lados, porque me voy a preparar porque hay una gran victoria que viene para mi vida, para mi hogar, para mis hijos, para mi vecino, para mi trabajo, para casa de misericordia, y yo lo voy a celebrar. Yo lo voy a celebrar. Y de esa manera me preparo. De esa manera yo me preparo para recibir la promesa que el Señor tiene para mi vida. Yo no sé qué quiera expandir y seguir celebrando por ahí. Pero hay una promesa de victoria para casa de misericordia, hay una promesa de victoria para cada vida, para cada hogar, para cada niño, para cada joven. Pero tenemos que prepararnos para poder provocar que esa promesa pueda llegar a nuestra vida. El Señor simplemente te dice, esfuérzate de ser valiente. Sé que hay procesos difíciles, esfuérzate de ser valiente. Sé que no has visto el otro lado, no has visto cómo cruzar este proceso, esfuérzate y sé valiente. No sé cómo entonces hacer, cómo levantarme. Simplemente en este proceso cambia de actitud, comienza a marchar, comienza a creerle al Señor para que nosotros podamos disfrutar y ver esa victoria, esa promesa que va a llegar a nuestra vida. Simplemente el Señor dice, no temas ni desmayes, porque Jehová siempre va a estar con nosotros para poder nosotros recibir esa promesa. En el nombre poderoso del Señor. Amén. Y cerramos con esto en Romanos 8:28, como comencé al principio. A los que aman al Señor, todo le ayuda para bien. ¿Cómo yo me preparo? Amando al Señor. Porque el amor del Señor, el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer en nuestra vida. Dios preparó ya el terreno para poder nosotros celebrar la gran victoria, porque ella envió a su Hijo unigénito para morir en una cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Él ya preparó el ambiente para poder nosotros poder recibir esa promesa y disfrutar la victoria. Simplemente tenemos que nosotros amarlo a Él. Y amando al Señor es que nosotros vamos a poder tener la fortaleza para poder prepararnos a lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Por eso en Romanos 8:28 dice que sabemos a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Y ese amor, cuando nosotros nos aferramos al amor del Señor, que Señor, yo te amo, Señor, yo me voy a preparar porque yo voy a creer en tu palabra, ese amor nos va a dar la fortaleza para poder ir continuando leyendo, como dice Romanos, que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni las cosas presentes, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder apartar del amor del Señor. Nos va a poder apartar de poder yo creer de que hay una promesa de victoria para nuestra vida. Me va a apartar de poder yo prepararme, de poder apartarme de que yo poder en momentos difíciles comenzar a marchar creyendo de que hay una victoria para mi vida. El Señor en esta mañana te dice, prepárate porque hay algo grande. Hay una victoria que vas a celebrar. Pero tenemos como iglesia, tenemos que prepararnos para poder disfrutar y poder nosotros celebrar en el nombre poderoso del Señor. Amén, amén, amén. Lo ponemos en ti en esta hora. Aleluya. Esta mañana podemos celebrar. Sé que a veces siempre ponemos una canción de adoración y vamos a orar. Hoy yo creo que es el momento de celebrar.
Es momento de celebrar, de decir, Señor, gracias porque hay una promesa. Gracias porque tú has hablado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque vamos a ver la victoria. Señor, gracias porque hay algo que tú vas a hacer para nuestra vida, Señor Padre. Y por eso nosotros hoy nos preparamos para poder entonces recibir la promesa que el Señor tiene para nuestra vida. Señor, te doy gracias en esta hora, Señor, por esta palabra, Señor, por cada vida que esté en este lugar, por todos aquellos que nos ven, Señor, a través de las redes sociales. Padre, que podamos, Señor, tener las fuerzas necesarias para poder levantarnos en todo proceso de nuestra vida, poder seguir creyendo en su palabra, Señor Padre, y prepararle porque hay una promesa, Señor, que hay una promesa para cada uno de nosotros, Señor, y me preparo porque la voy a ver y voy a celebrar, Señor, voy a celebrar la gran victoria que tú vas a hacer para cada uno de nosotros. Así que yo envío esta palabra a todas las personas que nos ven a través de las redes, que puedan tener esa fortaleza, no teman. Siguen siendo valientes, esforzándose, levantándose en todo proceso y entendiendo que el Señor quiere enviarte, quiere llevarte al próximo paso, al próximo nivel de fortaleza, de alegría, de celebración para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Le damos gracias a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Le damos un abrazo. Los bendecimos y les esperamos el domingo que viene para poder seguir celebrando el Señor.